El Kriging nos permitía predecir una variable de interés, o mejor un proceso estocástico espacial, en un lugar no observado, S sub 0. El co-Kriging es una generalización del Kriging al caso donde existen dos o más variables de interés y entonces ya no tenemos solo un proceso espacial, sino dos o más procesos espaciales, que en la práctica es lo más común. Si pensamos en los datos como los que hemos analizado, por ejemplo, entonces podríamos pensar que si estamos hablando de clima, entonces en general no vamos a tener una sola variable, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de precipitación, las dos más importantes, las dos más sonadas, pero pues también está brillo solar, está radiación solar, está humedad relativa, etcétera. Entonces es muy difícil pensar en un proceso estocástico espacial donde solamente se tenga interés en una variable. Seguramente pues puede presentarse el caso, pero no es lo más general. En los ejemplos que hemos puesto de las señales en el cerebro, donde la ubicación está dada por un electrodo y el aparato está registrando la señal cuando la persona está pensando en una letra o en una palabra o en una orden. Inicialmente lo que se mide ahí sí es univariado, solamente se está midiendo la señal cuando piensan la letra A, por ejemplo. Pero se quieren hacer estudios para ver si palabras que tengan, por ejemplo, sílabas coincidentes tienen señales cerebrales similares. Entonces ahí tendríamos que empezar a ver qué tipo de correlación se puede encontrar cuando una persona piensa la palabra carro, cuando una persona piensa la palabra casa, por ejemplo. Hay algunos sonidos particulares como la R que parece que tienen unos comportamientos muy importantes, entonces fíjense que fácilmente, si en principio no lo es, fácilmente se puede convertir en un proceso multivariado. La teoría es básicamente la misma. Se analiza la media, luego se pasa a modelar la estructura de covarianza y luego con esa estructura de covarianza se van a asignar las ponderaciones. Ahora las ponderaciones serán a los datos de las diferentes variables, pero con esas ponderaciones entonces se encuentra la predicción en el lugar no observado S sub 0. Entonces el co-Kriging en principio es una generalización muy directa del Kriging, algunos le suelen llamar Kriging multivariado, pero el término más usado, más común, es el de co-Kriging. Entonces ahora nuestro interés va a ser alguna de las variables en un lugar S sub 0. Entonces esto es, por ejemplo, se quiere predecir en el lugar S sub 0 la variable Z1. Entonces, por ejemplo, se quiere predecir la temperatura. Entonces, digamos que si Z sub 1 es la notación para la temperatura y Z sub 2 es la notación para la precipitación, y bueno, así sucesivamente las otras variables que tengamos, entonces yo puedo estar interesada solamente en predecir en el lugar S0 la temperatura o en predecir en el lugar S0 la precipitación, pero usualmente lo que ocurre es que se está interesado en predecir todas las variables que se tengan de las cuales se tenga información, de las cuales se tengan datos. Entonces, si yo estoy trabajando con temperatura y precipitación, en el proceso de modelamiento voy a tener los insumos necesarios para predecir simultáneamente este vector. La teoría está formulada para cualquier número de variables P. Entonces, en principio, pues uno puede pensar que tiene P variables, entonces la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, etcétera. Entonces, esta P va a ser la cantidad de variables espaciales que se están analizando.
No hay ninguna limitación sobre P desde el punto de vista teórico. Podríamos simultáneamente modelar 10, 20, 30, 50 procesos estocásticos de manera simultánea y uno podría entonces pensar en utilizar el método geoestadístico para encontrar la predicción de, por ejemplo, 50 variables en el lugar S sub 0, utilizando simultáneamente la información de las otras, ¿no? La ventaja del Cokriging es que vamos a utilizar, para predecir, por ejemplo, Z1, vamos a utilizar la información espacial que Z1 da de sí misma a través de las funciones de autocovarianza, pero además vamos a utilizar la información de Z2, entonces vamos a utilizar la correlación cruzada, la covarianza cruzada entre Z1 y Z2. Entonces, bueno, esto es en general Z1DS, Z2DS. Fíjense que aquí en este caso no es solamente pensar en que la variable Z1 ya tiene un nivel de explicación de sí misma, donde evidentemente para Z1 se han recorrido todos los puntos donde se tiene información y además se ha modelado la covarianza en términos de la distancia, lo que logra que inclusive en puntos donde yo no tengo datos pueda tener información de la covarianza, sino que además entonces se van a cruzar en diferentes lugares en diferentes lugares S de Z1 y de Z2. Entonces Z1 está medido, por ejemplo, en S1, S2 y S3. Pero resulta que Z2 está medido en S1, S2, S3, pero además está medido en S4 y S5. Entonces se va a llamar covarianza cruzada porque va a haber la medición o el modelamiento de la covarianza de cada una de las variables con las demás en todos los puntos. Entonces, por eso se suele decir cruzado, como para indicar que efectivamente en lo que habíamos visto, por ejemplo, el Kriging univariado es la autocovarianza, pero de aquí en adelante, entonces, si tenemos más de una variable, entonces se cruzan con todos los puntos donde se tiene información, inicialmente para modelar, y después los modelos van a quedar dependiendo de las distancias para que se puedan cuantificar las covarianzas, inclusive pues para lugares donde no haya datos de ninguna de las dos variables. Eso por un lado. Por otro lado, no hay ninguna restricción a que las dos variables tengan que ser medidas u observadas en los mismos lugares. De hecho, estas podrían ser S1', S2', S3', lugares completamente diferentes a donde se está midiendo la variable espacial Z sub 2. Una de las principales justificaciones del Kriging del Cokriging en un principio es precisamente que hay algunas ocasiones donde hay unas variables que son fáciles y rápidas y de pronto baratas, económicas de medir. Sin embargo, hay otras variables que son muy costosas de medir o muy demoradas. Hay, por ejemplo, hablando de cosas de suelos, hay cosas que se pueden medir directamente en campo, se lleva el aparato y directamente se ubica donde se va a tomar el dato y queda registrado automáticamente. Hay algunas otras que tienen que ser recolectadas cuidadosamente y llevadas a un laboratorio. Entonces estas últimas pues son más costosas y más delicado todo el proceso para no contaminar las muestras. Por lo tanto, entonces puede ser que de las primeras variables que son fáciles y rápidas de medir se tomen en un levantamiento de datos 50, 100 datos más, mientras que de las otras de pronto solo se toman 20 o 30, de acuerdo también al presupuesto y a los costos de laboratorio. Entonces es muy común que haya más datos de una de las variables que de otra. Eso es un caso de costos. Hay otro caso, como
como es el caso típico de las variables de las que estamos hablando acá, de temperatura y de precipitación, donde existen unas estaciones climáticas que registran varias variables simultáneamente, siempre, y estas estaciones climáticas pues entonces están hechas para medir 7, 8, 9, 10 variables, pero hay otras que son mucho más sencillas que solo registran una, que es por ejemplo los pluviómetros. Entonces, si solo se quiere registrar lluvia, porque es lo más importante, estamos pensando, por ejemplo, en cultivos y en mirar riegos, entonces solamente se requiere un pluviómetro. Entonces, suele pasar que haya muchos más pluviómetros que estaciones climáticas. Por lo tanto, pluviómetros puede haber 2000, por ejemplo, pensando en Colombia, y estaciones climáticas de pronto que estén funcionando bien puede haber 800. Por lo tanto, es un poco difícil pensar que vamos a tener todas las variables observadas en exactamente los mismos puntos, y entonces eso es una ventaja adicional de esta teoría, de que no existe ese requerimiento. Vamos a dejar los modelos de covarianza dependiendo de las distancias, y eso nos da la libertad de que se puedan tener variables medidas en diferentes ubicaciones. Evidentemente, pues deben las dos o tres o las p variables cubrir la misma zona. No, no pues que estén 20 pluviómetros en el oriente del país y las otras estaciones en el occidente del país. No, pues estamos hablando de que hay una zona que está muy bien cubierta con respecto a la medición de una variable, pero con respecto a la medición de otra variable, pues se tiene mucha menos información, se tienen menos puntos. Bien, entonces esto en términos generales, y como les decía, la teoría está construida para cualquier número de variables p. Aquí yo puse un número grande, exagerado, 50 variables. Entonces, aunque la teoría permite construir esos modelos para esa cantidad de variables, realmente en la práctica hay algunas limitaciones. La limitación que en mi concepto es más importante es la limitación conceptual. Si estamos modelando unas pocas variables, estamos aún con algún control sobre los parámetros de los semivariogramas y sobre los parámetros cruzados entre variables, pero cuando tenemos un número como este de 50 variables, indudablemente tendremos que dejar que el software haga un ajuste cualquiera, y no vamos a poder tener un conocimiento ni vamos a poder interpretar qué ha pasado con cada proceso espacial por separado. Además, los tamaños de las matrices crecen rápidamente cuando pasamos del caso univariado al multivariado. Entonces es muy común que también se presenten los casos donde en los procesos de estimación teórica de los modelos de covarianza o semivarianza no se puedan hacer iterativamente las inversas de las matrices, y entonces haya algunos métodos, por ejemplo el método de máxima verosimilitud, que puede tener estos problemas computacionales, y entonces de acuerdo a la capacidad de los computadores puede ser que no se pueda realizar el proceso. Entonces, por las dos restricciones, por la restricción de tipo conceptual, interpretativa, de análisis, y por la restricción computacional, es muy importante que seleccionemos las variables que realmente interactúan, las variables que sean más fuertemente correlacionadas. El modelo típico que hay para que los modelos de covarianza y semivarianza sean válidos es el modelo lineal de corregionalización, y ese mismo modelo desde su punto de vista matemático tiene algunos supuestos que también hacen que haya unas restricciones adicionales, y no está completamente solucionado su cómputo, no está completamente solucionado su programación. Si bien para el caso univariado se encuentran varios paquetes que hacen la estimación empírica y teórica de los semivariogramas, para el caso multivariado básicamente está el paquete GStat y algunas cosas que hace el paquete Random Fields.
y no hay muchos más. Y los paquetes son buenos, pero tienen algunas restricciones adicionales a las restricciones ya matemáticas de la formulación del modelo. Entonces hay muchas cosas que hay que hacerlas con ayuda de los paquetes, pero hay que terminar de ajustarlas por fuera con los conocimientos que se tienen ya del modelamiento de las matrices de covarianza, con el conocimiento que se tiene de geoestadística, y en muchos casos para tener un modelo que sea apropiado, que realmente ajuste la estructura de covarianza del proceso multivariado, es necesario hacer la predicción afuera de los paquetes mencionados. Entonces, no es difícil, no es difícil si se tiene un conocimiento de la parte univariada, entonces se puede hacer un buen trabajo en la parte multivariada en cuanto a los modelos de covarianza, solamente siguiendo las restricciones del modelo lineal de corregionalización. Y en cuanto a la predicción, si una vez se tenga la matriz de covarianza completa construida, es tan sencillo como se hacía en el caso univariado, para encontrar ya el vector lambda de ponderaciones. Bien, entonces cada elemento IJ de la matriz pues será el I corresponderá al lugar donde se ha observado el, la variable y P corresponderá a la variable que se ha observado. Entonces, esto es lo que conforma la matriz de datos. Si lo miramos entonces como la fila, entonces la fila sería la que en el primer lugar tendría la medición con respecto a la variable 1, en el segundo la medición con respecto a la variable 2 y así sucesivamente. En el pésimo lugar entonces tendrá la medición de la variable P. Y lo que se quiere predecir es este vector de cuánto puede valer cada una de las variables en un lugar no observado S sub 0. Es importante recalcar que aunque existen algunos métodos también de predicción multivariada simultánea, en realidad lo que hace el co-Kriging es predecir una variable a la vez. Entonces se predice Z1 de S0 y se toman como explicativas ella misma y todas las otras variables. Luego se predice Z2 y se toma como explicativa todas las otras variables ella misma, pero se está prediciendo Z sub 2. Entonces se hace uno a la vez y después se arma el vector. Entonces vamos a ver ahorita que desglosemos un poco el predictor, porque la información tiene unas partes que son comunes, pero algunas partes que son diferentes, que serán justamente las covarianzas cruzadas entre la variable a predecir y las variables que serán explicativas en un momento y en otro momento pueden pasar a ser las variables que se están poniendo como variable respuesta. La geoestadística es eminentemente descriptiva. No se está utilizando ningún supuesto. Hemos hablado de que, por ejemplo, el método de máxima verosimilitud, cuando se utiliza para hacer la estimación de los parámetros de covarianza, hace el supuesto de normalidad multivariada. Entonces, será bueno o malo este método en la medida en que se cumpla o no ese supuesto. Y así entonces si se hace por cualquier otro método y no estamos verificando la normalidad, que entre otras no se necesita porque el método funciona muy bien utilizando los dos primeros momentos sin necesidad de recurrir a las distribuciones, que no estoy diciendo que si se conocieran todos los parámetros y la forma de la distribución no podría encontrarse un mejor predictor, claro que sí podría, pero digamos que en la práctica es muy difícil de tener ese tipo de conocimiento. Entonces, por eso es un enfoque descriptivo, utilizamos primer y segundo momento de la distribución multivariada y con eso construimos todo el método. Al final
No hacemos inferencia, no estamos calculando intervalos de confianza, si bien algunos lo hacen, recuerden que esos son solo unos intervalos aproximados, porque como no se tiene el supuesto distribucional, entonces no se tiene la garantía de que la cobertura del intervalo sea la indicada. El predictor, entonces, es un predictor que generaliza el predictor univariado. Fíjense que lo único que estamos haciendo es poniéndole una ponderación diferente a cada uno de los datos. Y entonces cada dato pues está referenciado por la variable y por la ubicación espacial donde se tomó el dato. Entonces, finalmente noten que se está haciendo aquí la predicción de la résima variable en el lugar S sub 0 y entonces este lambda pues también está diferenciando cuál de las variables se está sumando en ese momento. Entonces, el R será fijo si es, por ejemplo, se está haciendo la predicción de la variable 5. El R será siempre 5 en este predictor, pero P sí va a variar de 1 hasta P, entonces habrá un momento donde es 5, 5. Y entonces ese será el vector de lambdas que corresponde a las ponderaciones de los datos de la misma variable que se está prediciendo. Mientras que cuando cambien, entonces que esto sea 5.1, 5.2, 5.3, entonces este lambda va a cuantificar es que tanto interesa la observación de otra variable en otro lugar sobre la variable R en el lugar S sub 0. Entonces, efectivamente, aquí se trata de cuantificar todo para extraer toda la información posible. Eh, la cantidad de datos de cada variable también queda libre, entonces podría tener N1 datos la primera variable, N2 datos la segunda variable y así sucesivamente. Eventualmente, como caso particular, podría ser un N si todas las variables están perfectamente medidas en todas las ubicaciones con I variando desde 1 hasta N, pero pues acá está la formulación general. Entonces, la idea no es muy extraña. Fíjense que entonces acá en este cruce de variables estamos, por ejemplo, queriendo cuantificar cuánto del valor predicho de la precipitación, por poner un ejemplo, cuánto del valor predicho de la precipitación me puede ayudar a explicar la temperatura en el siguiente municipio, por ejemplo, o en la siguiente estación o en el siguiente cultivo. Entonces estoy hablando de que tengo, por ejemplo, en este lugar, el lugar a predecir. Tengo en estas estrellas, digamos, medida la variable 1. Y digamos que en estos triángulos está medida la variable 2. Entonces las cosas van a ir cambiando si yo quiero aquí en este lugar predecir Z1 o Z2. Entonces fíjense que si yo quiero predecir Z1 en ese lugar S sub 0, indudablemente aquí hay un valor de de Z sub 2 que está muy cercano. Entonces vamos a cuantificar cuánto le aporta de información la precipitación en este lugar a la temperatura en este lugar. Claro que también tenemos datos de temperatura. Entonces, así se aprovecha absolutamente toda la información, cruzando todas las variables y en diferentes distancias, en diferentes rezagos, lo que pasa aquí con una variable y lo que pasa allá con otra variable. Bien, entonces acá igual estamos pensando en el supuesto de estacionariedad de segundo orden y por lo tanto entonces vamos a hablar de la media y de la estructura de covarianza. Entonces, en principio, pues se suponen las medias constantes, ya tal cual como funciona en la geoestadística univariada. Previamente pudo haber sido necesario que se analizara la media, si había tendencia y de pronto se hizo alguna modelación previa, pero en el momento en el que vamos a pensar en ya empezar a modelar la estructura de covarianza, las medias ya pueden ser asumidas constantes y entonces vamos a mirar cómo es la estructura general de la matriz de covarianza para el caso multivariado.
Entonces, vamos a mirar que la covarianza entre dos variables diferentes en dos lugares diferentes va a estar dada por alguna función que es una función que tiene las características que nosotros ya sabemos. Entonces, esta función que cruza las dos variables va a depender de las ubicaciones espaciales estrictamente. No va a depender del valor de las variables z, solamente va a depender de las ubicaciones espaciales. Entonces, una función con unas características especiales que me cuantifica la covarianza, y esa covarianza es una función que a su vez solamente depende de las ubicaciones espaciales. Posteriormente, entonces, podremos decir, bueno, bajo estacionariedad de segundo orden, entonces solo va a depender de SI menos SI', e inclusive si hay isotropía solo dependerá de la norma. Entonces, bueno, las funciones de covarianza de las que estamos hablando acá son las funciones de covarianza usuales. Si estamos pensando solamente de a dos variables, será una función de covarianza usual o bien una combinación lineal con coeficientes positivos de ellas. Entonces puede ser un modelo esférico más un modelo exponencial y cada modelo puede estar multiplicado por una constante positiva. Bien, entonces esta, por ejemplo, es una de las partes de la matriz total. Este es un bloque que es el bloque donde se está cuantificando las covarianzas que hay para este par de puntos, SI, SI', de todas las variables. Entonces aquí estaría la covarianza, más bien la autocovarianza de la variable 1 para este rezago espacial, la autocovarianza de la variable 2 hasta la autocovarianza de la variable P. Y por fuera de la diagonal están las covarianzas cruzadas para ese mismo par de separaciones espaciales, para ese mismo par de distancias. Bien, entonces, en principio, pues no habrían por qué asumir simetría, pero pues finalmente los modelos funcionan mucho mejor si se asume simetría, pero no es obligatoriamente que tenga que ser así. Habría que hacer modificaciones si se quieren proponer modelos de covarianza que no sean simétricos. Sin duda, en la práctica hay muchos donde la variable 1 no afecta a la variable 2 de la misma forma que la variable 2 afecta a la variable 1. Entonces, lo que sí debe satisfacer la matriz de covarianza es esta relación, debido a que vamos a armar con estos bloques de matrices toda la matriz completa, que es la siguiente. Entonces, esta sí es la matriz completa de covarianza, y entonces fíjense que está formada por la covarianza del dato 1 con el dato 1, la covarianza del dato 1 con el dato 2 y así sucesivamente. Entonces la que veíamos aquí arriba es una de estas, apenas es una cualquiera de estas. Una por aquí genérica, SI, SI'. Esa es la que estábamos viendo acá. Entonces cuando juntamos todas las submatrices, por decirlo así, o todos los bloques de matrices, ahora sí obtenemos la matriz completa. Y entonces en esta matriz completa, en la diagonal tenemos lo que nosotros ya conocemos. En la diagonal tenemos las autocovarianzas de cada variable con ella misma. Entonces en la diagonal tendríamos lo que podría ser los modelos univariados. Si tenemos 5 variables, temperatura, precipitación, humedad relativa, brillo solar, radiación solar, por ejemplo, y le tenemos el modelo de autocovarianza a cada uno, pues ya entonces tendríamos las 5 matrices de la diagonal. Pero por fuera están las covarianzas cruzadas. Y las covarianzas cruzadas entonces ya están implicando que yo voy a mezclar, voy a cuantificar cómo interactúan la temperatura con la precipitación, la temperatura con la radiación solar y así sucesivamente. Y toda esta matriz debe ser la matriz definida positiva, porque toda esta matriz es la matriz completa del proceso. Entonces fíjense que lo de que rápidamente crecen las dimensiones aquí se ve muy sencillo,
Porque si yo tenía, por ejemplo, una variable, pensamos que originalmente yo estaba analizando solo temperatura, como es el caso de algunos de ustedes que originalmente analizaron una única variable. Con esa única variable, entonces ya hicieron Kriging, etcétera, ya tienen sus mapas de predicción, pero ahora quieren mejorar esa predicción utilizando información adicional, quieren utilizar variables explicativas. Y entonces si tenían, por ejemplo, para el primer caso, 100 ubicaciones observadas y variaba desde 1 hasta 100. Y supongamos entonces que ahora tiene 10 variables. Y esas 10 variables entonces las va a incluir en la predicción. Entonces, claro, evidentemente cada una de estas matrices sería 100% si todas las variables están medidas en todos los lugares, supongamos para poner el ejemplo. Entonces, cada una de estas matrices tendría 100%. Y entonces de una vez esta matriz ya sería 1000 por 1000, sin que 100 sea una cantidad exagerada de lugares donde pueden haber sido observadas las variables. Entonces las dimensiones de la matriz crecen de manera veloz a medida que se van poniendo más y más y más variables. Por eso hay que ser muy precavido con cuántas variables se van a incluir. Hay algunas variables que a veces no aportan mucha información. De todas maneras, eh, obviamente la idea es que al incluir más variables, pues la varianza del error de predicción va a disminuir. Entonces, si yo había hecho la predicción de la temperatura en un lugar S sub 0 y esa predicción me había dado, por ejemplo, 10.38 grados centígrados y la varianza del error de predicción, entonces digamos es la varianza del Kriging simple, supongamos que utilizamos Kriging simple, esa varianza del Kriging simple había dado 7.21 y esto era solamente Kriging, solamente con la información de la misma variable temperatura. Pero si, pongámosle aquí, Kriging. Pero si ahora hacemos la predicción de la variable 1, pero utilizando co-Kriging, el predictor, supongamos que cambia un poco, ahora dio 10.01 grados centígrados, pero la varianza del co-Kriging, supongamos que vamos a utilizar Kriging simple, por mala que sea la predicción, no puede dar más de 7.21, le estamos ingresando información auxiliar. Entonces lo que sí podemos asegurar es que va a ser menor o igual a 7.21. En la medida entonces en que las variables estén altamente correlacionadas con la variable de la cual estamos haciendo predicción, entonces en esa medida se va a ir disminuyendo la varianza del error de predicción. Si la correlación es alta, la reducción de la varianza del error de predicción va a ser muy notoria. Y entonces lo mismo si metemos 2 o 3 o 4 variables. Ya entonces tenemos que también evaluar en términos, por ejemplo, de la varianza del error de predicción, si vale la pena incluir o no una variable adicional que estamos viendo que no presenta una correlación muy fuerte con la variable de interés y además complica el modelo, aumenta las dimensiones de las matrices y entonces va a generar algunos problemas computacionales. Bien, entonces por eso el mínimo número de variables, siempre pensando en el principio de parsimonia, siempre haciendo el modelo más simple, el de mejor interpretación, el que se pueda ver claramente cómo están interactuando las variables y que genere una varianza que esté dentro de los límites que previamente se habrán establecido para la calidad de la predicción. Miremos algunas ilustraciones. Para algunos casos particulares, claro, pues estos son casos de juguete, no son, tener 3 datos no nos permitiría hacer nada, solamente es como para ver cómo se comportan los objetos adentro de esas matrices. Entonces, fíjense que esta matriz que estábamos trabajando hace un momento, entonces es esta misma para el caso donde tenemos 2 variables y solamente 3 ubicaciones observadas y todos han sido entonces observadas en esas 3 ubicaciones. Esta sería la matriz de autocovarianza de la variable 1. Esta sería la matriz de autocovarianza de la variable 2. Está la de Z1 y está la de Z2. Y aquí las covarianzas cruzadas entre la variable 1 y 2, las cuales una es la transpuesta de la otra. Noten entonces que aquí se hace
digamos como tácitamente, el supuesto de simetría de las covarianzas para que estas dos matrices coincidan, y esta matriz grande debe ser definida positiva para garantizar que las varianzas del co-Kriging simple sean positivas. Aquí entonces un modelo diferente donde no haya la misma cantidad de datos para cada variable. Tenemos dos variables, la variable 1 fue medida en 3 ubicaciones y la variable 2 fue medida en 2 ubicaciones. Y entonces acá está la autocovarianza de la variable 1, es de 3 por 3 porque hay 3 datos para la variable 1. Pero la matriz de autocovarianza de la variable 2 solo es de 2 por 2 porque fue medida solamente en 2 ubicaciones. Fíjense que aquí está diferenciada los lugares donde se midió la variable 1, S1, S2 y S3, y donde se midió la variable 2, S1' y S2', para identificarlos, para diferenciarlos, para ver que no tienen que ser ni siquiera las mismas ubicaciones, ni siquiera un subconjunto de ellas. Podrían una variable estar medida en un lado y otra en otro lado, pero desde que cubran la misma zona es factible relacionarlas de esta manera. Y aquí entonces las matrices de covarianza cruzada, que fíjense que estas matrices no tienen que ser cuadradas, pero cuando completamos la matriz general, la que incluye todas las ubicaciones, todas las variables, eso sí nos genera una matriz cuadrada. Bien, es para que visualicemos cómo es la estructura de la matriz completa de covarianza. Ahora, la restricción de ensesgamiento, ¿cómo funcionaría en este caso? Entonces, fíjense que cuando tomamos, la esperanza, y sabemos que esta esperanza la vamos a restringir a que sea 0 y vamos a mirar eso qué restricciones hace que debamos involucrar en el sistema de ecuaciones lineales generado. Cuando tomamos esta esperanza, entonces llegamos a una expresión similar a la del Kriging, a excepción de que este lambda en el Kriging solamente dependía de una variable, entonces allá tendríamos solamente RR, aquí tenemos todas las demás combinaciones, pero básicamente fíjense que es la misma estructura. Entonces tenemos que predecir una variable R, una cualquiera por ahí en medio, o sea, esto se debe cumplir para cada ocasión donde estemos haciendo la predicción de la variable respectiva. Y entonces vemos que cuando soltamos esta sumatoria para que se vea un poco más desglosada, llegamos a la restricción natural de que la suma de los lambdas correspondientes a la variable R debe ser 1, porque es la que tiene media mu sub R, y las demás deben ser 0. Entonces, eso para el caso donde no conozcamos la media. Si conocemos la media para las p variables, entonces vamos a trabajar con la media de las p variables, centrando cada una de las p variables, obteniendo variables de media 0, y en este caso entonces aquí tendríamos, como lo vimos para el Kriging simple, 0, 0, 0 igual a 0 y no habría ninguna restricción. Entonces fíjense que es similar, es una generalización muy natural del Kriging al co-Kriging. Las restricciones entonces funcionan de la misma forma, y entonces ahora tenemos que incluir todas estas restricciones en el sistema de ecuaciones lineales. De resto, el método es igual. Fíjense que ya habíamos incluido ninguna restricción para el Kriging simple, una restricción para el Kriging ordinario y el número k de elementos de la función de la media para el Kriging universal. ¿Y qué es lo que hacemos? Como siempre, se minimiza entonces la varianza del error de predicción. Si suponemos de media 0 ya las variables, entonces estaríamos minimizando la esperanza de la diferencia entre la variable que se quiere predecir en el lugar a predecir y el predictor.
Entonces el proceso es el mismo, ya tenemos la expresión, derivamos, igualamos a cero y obtenemos como siempre que todo depende de las covarianzas. Entonces ya aquí empezamos a hacer los supuestos que nos permitan hacer las construcciones respectivas y entonces acá ya llegamos al supuesto que habíamos comentado, que es el de que las funciones de covarianza que van a cuantificar estas covarianzas van a depender solamente de la distancia entre variables, ya sea la misma variable, ya sean diferentes variables, van a depender solamente de la distancia y de pronto de algunos parámetros teta que ya veremos cómo funciona la parte de los parámetros y cómo funciona estrictamente la parte de las funciones, pero el concepto es el mismo. Antes poníamos C que dependía de SI menos SI', ahora entonces ese C tiene que tener una aclaración acá en el subíndice y es qué par de variables está relacionando la 1 con la 2, la 1 con la 3. Debe estar construido de tal manera que cualquier par de variables que tengamos en el conjunto de observaciones y en el vector de datos con el que estamos planteando el estudio deba poderse encontrar en el modelo general de covarianza. Este modelo general de covarianza entonces debe cuantificar o medir las covarianzas entre cualquier par de lugares, entre cualquier par de variables. Bien. Entonces, este es el parámetro que vamos a usar. Este es una generalización de el que siempre usamos para el caso univariado. Y hay varias opciones de medición, pero lo que funciona mejor porque es más flexible, porque es de una interpretación muy clara utilizando la variable incrementos. Ahora también vamos a utilizar la variable incrementos entre diferentes variables. Fíjense que ahora podemos entonces pensar en que tenemos que cruzar toda la información entre la variable 1 y la variable 2, entonces entre temperatura y precipitación. Por eso, entonces, hay algunas que no gustan mucho. Si nos fijamos en esta primera opción, aquí se están haciendo restas de la variable con la misma variable, pero las cruzamos a través de la covarianza entre ellas. Sin embargo, este pseudovariograma cruzado está haciendo restas entre diferentes variables, entonces acá hay un problema de escalas que puede generar también tanto problemas de interpretación como problemas computacionales. Entonces, aunque hay varias formas de modelarlo, nos vamos a quedar básicamente con el variograma cruzado, que será simplemente el que generaliza el univariado que siempre hemos usado. Bueno, entonces acá como solamente una manera matricial como Myers, que es un autor que por la década de los 90 formuló el Cokriging de manera muy organizada, lo metió además en un concepto muy general y detalló todas las matrices incluidas en las partes intermedias del procedimiento. Entonces acá estamos resumiendo todas las ponderaciones en una sola matriz. Fíjense que esta matriz es la matriz de la ubicación espacial I. Entonces la ubicación espacial I, donde se tiene una observación, ¿cuánto le aporta cuando se está prediciendo la variable 1 a la variable 1? Cuando se está prediciendo la variable 1 a la variable 2 y así sucesivamente. Todas las aportaciones que haría a todas las predicciones de las variables cuando ellas se hicieran. Entonces, si lo miramos por columna, entonces lo vemos resumido. Aquí está todo lo que aporta, por ejemplo, cuando se está haciendo la predicción de la variable P, como todo lo que aporta la variable 1, la variable 2 y así sucesivamente hasta la variable P. Entonces las columnas son los vectores de ponderaciones de un dato, todas las variables, a la predicción de cada una de las variables. En este caso, esto es lo que aporta la predicción de la variable 1, a la predicción de la variable 2, a la predicción de la variable P. La minimización
En general, pues se hace con, si se quieren predecir en más de un punto, se hace con la suma de las varianzas, pero podría hacerse con un método minimax o con cualquier otro que pueda surgir. Bien, esto es como para resumir cómo quedarían porque son gran cantidad de ponderaciones, pero el concepto es el mismo. Entonces, si lo visualizamos para el caso de dos variables, entonces tenemos las ubicaciones donde se observó la variable 1, las ubicaciones donde se observó la variable 2. Aquí tenemos el predictor separado, pues para que se vea que una parte va a ser predicha por el mismo predictor Kriging. Todo esto es la información que da la variable 1, pero se le va a adicionar lo que le aporta la variable 2, la restricción de insesgamiento que acabamos de ver. Entonces, como le tomamos esperanza, queremos que sea igual. Entonces, como estamos en este caso haciendo predicción de la variable 1, tomamos esperanza, nos da aquí mu sub 1, y en este caso entonces la primera tiene media mu sub 1 porque es la que está dada por la primera variable, mientras que la segunda tiene media mu sub 2, que es lo que corresponde a la segunda variable, y entonces ahí vemos que esta debe ir a 0, mientras que esta suma sí debe ir a 1. Es solamente como por poner en términos más sencillos lo que ya vimos en forma general. Es bueno verlo para el caso de dos variables para que todo quede mucho más claro. Si se conocen las medias, pues entonces ya no tendremos que tener ninguna de estas restricciones, porque recuerden que si se conocen las medias, entonces aquí en este caso trabajaríamos pero con una variable ya centrada. Entonces tomaríamos la variable z1, y si yo conociera la media le resto a todo el vector mu sub 1, y si conociera la media en mu sub 2 le resto también la media a todos los datos, y con eso obtendría, por ejemplo, una nueva variable y sub 2 y y sub 1, que serían de media 0, y entonces no nos generaría ninguna restricción. Por lo tanto, entonces el caso de lo que vimos en el Kriging se repite aquí en el caso del co-Kriging, y llamaremos co-Kriging simple al caso donde se puede predecir utilizando solamente el sistema de ecuaciones generado por las ponderaciones sin ninguna restricción. Entonces este es un predictor insesgado siempre sin ninguna restricción, y este es el sistema de ecuaciones. Entonces acá me quiero detener un momento para ver que esto no es una operación para nada difícil, es un sistema de ecuaciones lineales con solución única, dado que esta matriz sea invertible. En nuestro caso particular va a ser invertible porque es una matriz que hemos construido definida positiva. Entonces, si el paquete no nos dio un modelo satisfactorio, simplemente nosotros construimos el modelo por fuera, generamos este sistema de ecuaciones lineales y solucionamos para este vector. Lo despejamos y ya ese es el predictor. Entonces ahí despejaríamos lambda beta como este sigma a la menos 1, lambda beta sería igual a esta matriz sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 2, 1, sigma 2, 2, todo a la menos 1 por sigma 1, 0, sigma 2, 0, y ya tenemos la predicción. Entonces no tenemos que depender de ningún paquete. Esto, en este caso, pues cada ecuación pues se genera para cada lugar S sub 0, pero pues simplemente se hace que recorra el data frame o la tabla donde tenga todos los puntos donde se quiera hacer la predicción, y esto es un proceso inmediato que no tiene ninguna demora ni ningún problema en su construcción. Entonces, ese es el caso del Kriging simple. En el Kriging ordinario es igual de sencillo, solamente que aquí en el co-Kriging
ordinario, perdón, solamente que aquí tenemos pues las restricciones generadas por el 1 y los ceros de los que estábamos hablando cuando se quiere predecir cada una de las variables, y en el universal pues estas matrices F son similares a las que vimos en el caso del Kriging, donde están todas las restricciones generadas por las formas de las medias involucradas. Entonces, en todos los casos, yo los invito a que con unos pocos datos visualicen qué es cada cosa, y recuerden que lo importante es que esta matriz de covarianza quede lo mejor modelada posible, y ya entonces no depender de ningún paquete, porque los modelos son muchísimos, los paquetes no pueden tener todas las posibilidades involucradas, pero si uno conoce ya los modelos univariados, hacer las combinaciones pues se vuelve mucho más sencillo, porque usted empieza a modelar el primer semivariograma de la variable Z1, lo modela lo mejor que pueda, luego lo modela para Z2, lo modela lo mejor que pueda, y con base en esos modelos usted va a construir el modelo cruzado para hacer estas dos matrices y completar la otra. Entonces ya después este modelo donde nos cruce las dos variables va a ser muy relacionado, y va seguramente a depender de lo que hayamos modelado para el 1 y el 2, y entonces de pronto un paquete no tiene ese modelo y menos cruzado con otro. Por ejemplo, el modelo GSTAT no tiene el modelo Native-Matern, que es un modelo bastante flexible. Entonces, si tenemos que esto lo modelamos con Native Matter y este con el esférico, probablemente esa combinación de modelos no la vamos a encontrar en el paquete GSTAT. Entonces la modelamos afuera, y una vez modelada la covarianza, encontrar las predicciones. Es tan sencillo como solucionar cualquiera de estos sistemas de ecuaciones lineales. Bien, acá pues lo único adicional será pues que tendremos que utilizar los multiplicadores de Lagrange cuando tengamos restricciones, pero pues eso es digamos que un procedimiento muy usual del cálculo. Entonces no nos genera como un trabajo adicional que pueda ser algo muy difícil de programar, para nada, y queda mucho mejor construido que dejar que los modelos que tenga el software sean los que se ajusten y entonces que nos dé una predicción de cualquier cosa. Hay que modelar con mucho cuidado esa matriz de covarianza. Bien, diferentes formas entonces de modelar los efectos entre las variables, las interacciones entre las variables. Bueno, arriba habíamos comentado algunos, entonces acá está la covarianza cruzada, que es digamos como la primera opción, pero sabemos que esa requiere, la estimación de la covarianza cruzada requiere de la estimación de las medias, entonces por eso no es muy usual. Lo mismo la correlación cruzada, tiene los problemas heredados de la covarianza cruzada. El semivariograma cruzado, que comentamos que el problema conceptual que tiene es que está trabajando con diferentes variables, y entonces aquí pues hay opciones que se pueden intentar, como primero estandarizar las variables, dejarlas de media cero y dividirlas por las desviaciones estándar, pero sin embargo este no funciona bien. No, hay que reformular ciertas cosas en el co-kriging, entonces realmente este no ha sido muy usado. Este de codispersión es básicamente como descriptivo, como para mirar cómo se están comportando los incrementos, que es lo mismo que analizamos en un gráfico de dispersión rezagado. Fíjense que acá los gráficos de dispersión que tenemos que hacer tienen que ser unos gráficos de dispersión rezagados. Entonces la matriz usual que nos bota, por ejemplo, el R con los diagramas de dispersión, sí nos da una información, pero es una información parcial, porque en este caso todos estos puntos están comparados con los puntos medidos en los mismos lugares, pero por eso tenemos que hacer el diagrama de dispersión rezagado para ver cómo es que una variable se correlaciona con otra en diferentes lugares. Entonces,
Ojo, cuando vayamos a presentar este tipo de información tenemos que tener unos gráficos mucho más acorde a lo que es este tipo de datos. Entonces este tiene que ser que, por ejemplo, acá esté medida la variable Z1 y que yo acá la pueda, por ejemplo, comparar con la variable Z2, pero de S más H. Entonces ahí sí estoy hablando de un diagrama de codispersión rezagado. Entonces, finalmente, para concluir esta parte, que el que más se utiliza es el semivariograma cruzado, que también se le llama la semicovarianza de los incrementos. Entonces, el mismo semivariograma, si ustedes lo ven, esta es la esperanza de la variable incrementos. Si esta fuera R también, entonces esto quedaría al cuadrado y estaríamos en el caso univariado si fuera gamma de R, que efectivamente pues se calculan todos los univariados cuando aquí, cuando está en el caso recorriendo el subíndice de que las dos sean la misma, pero en general entonces nos permite medir cómo covaría una variable con otra en diferentes lugares, rezagadas una distancia h. Entonces esta puede ser, por ejemplo, la variable temperatura y esta puede ser, por ejemplo, la variable precipitación, y entonces esta es la medida que más se usa, la medida que en general está predeterminada para la dependencia espacial cruzada. Diferentes variables, diferentes lugares. Con base en lo que se modele de este semivariograma cruzado es que se van a construir las matrices de covarianza de las que estábamos hablando y con base en las cuales se encuentra el predictor. En la siguiente sección, entonces veremos en más detalle cómo modelar estos semivariogramas cruzados que van a tener entonces todas aquellas submatrices que nos permiten cruzar todas las variables, todas las observaciones, y donde están incluidas además las semivarianzas en la diagonal de cada una de las variables con ella misma.